Buenas, bienvenidos a este nuevo video de bases de datos en el que vamos a aprender a utilizar la modificación de bases de datos por medio de queries SQL utilizando la librería de Java, ¿verdad? Todo esto por medio de la consola. Entonces, ¿cómo es el query de actualización de datos o de actualización de un registro? Básicamente se compone de tres cosas, ¿verdad? Primero, la instrucción update con el nombre de la tabla a la que vamos a realizar la actualización. Luego el comando set, que básicamente se encarga de setear un valor nuevo a una columna existente. Y por último la instrucción where, que indica cuál es la condición que vamos a cumplir. En este caso, si vamos a actualizar un registro ¿cómo se puede decir? Con una llave principal, entonces vamos a indicar el nombre, o bien el valor de la llave principal aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo se representa esto en el código Java. Tenemos aquí el código, ¿verdad? De Java, el mismo código que contiene las demás instrucciones, en el cual vamos a ver la parte que lo que hace es reemplazar datos o modificar los datos, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a la parte del código que reemplaza los datos, vamos a ver que utilizando el query que les mostré antes, ¿verdad? Que era básicamente la instrucción update junto con el comando set y eh, la instrucción where, vamos a lograr modificar datos existentes previamente en la base de datos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Yo generé esta función reemplazar datos, que básicamente va a realizar lo mismo, una conexión, un statement, y va a construir el query a partir de los valores que leamos desde el teclado, ¿verdad? Igual que vimos en el video anterior para introducir un valor nuevo. Entonces, iniciamos el query, ¿verdad? Formando el query, tenemos update, luego el nombre de la tabla, que en este caso es empleados, y después viene el resto del query a ejecutar, ¿verdad? Recordamos que este query tenía update la tabla, luego venía set y por último el where. Entonces, vamos a ver dónde se completa esto. Esto se completa en la función que se denomina leer persona. Entonces, básicamente esta función lo que hace es eh, lee el ID, ¿verdad? Porque ocupa el ID para identificar cuál es el valor o más bien cuál es el registro al que le vamos a sacar encima. Después tenemos, recordemos que para realizar el cambio se hacía set, luego el nombre de la columna y después dos puntos la variable o el valor nuevo. Entonces, nombre de columna, dos puntos, el valor nuevo, nombre de la columna, dos puntos, el valor nuevo. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Entonces, inicié la columna, más bien el string, ¿verdad? Con el comando set. Después tiene que venir un espacio en blanco que se asigna dependiendo de la columna. Y después el valor que nosotros metemos por el teclado, ¿verdad? Que lee el string desde el teclado y lo y se lo agrega al, al string, ¿verdad? Del mismo nombre de la columna. Entonces, ¿qué hace esta sintaxis aquí? ¿Qué hace este comando, o más bien este código aquí? Lo que hace es que revisa si nosotros metemos un nombre en blanco, ¿verdad? O metemos cualquier variable vacía, entonces no agrega eh, ese valor al query, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros solo queremos cambiar el nombre de una persona y no queremos tocar ningún otro dato, simplemente de acuerdo a este código lo que hacemos es modificamos el valor del nombre y continuamos con los demás valores así como están, ¿verdad? Los dejamos en blanco y lo que hace el código es actualizar solamente aquel valor que nosotros modificamos, ¿verdad? Los demás no los toca. Entonces, una vez se ha realizado esto, se, se verifica que realmente se completó algún valor, ¿verdad? Si la variable quedó como set, entonces no se hace nada. Y por último se agrega el where id empleados es igual al id que nosotros introducimos. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es formando el query que indica cuál es la tabla que vamos a modificar,
cuáles son los valores para cada columna que vamos a cambiar, y por último vamos a indicar dónde se realiza el cambio, o más bien cuándo se realiza el cambio. Entonces el cambio se realiza cuando se cumple que el ID de empleados sea el mismo al ID que nosotros introducimos, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Entonces igual nos venimos aquí ya tenemos ejecutando, vamos a darle salir y volvemos a correrlo para que vean cómo funciona. Usuario, en este caso igual Jorge, que es el 1, 2, 3, 4, y ejecutamos el menú. En este caso es la opción 2, que lo que hace es introducir los datos a reemplazar. En este caso vamos a cambiar, revisemos la base de datos, veamos, por ejemplo, cambiemos el nombre de este, Luis Fallas, pongámoslo como Pedro, ¿verdad? Entonces tenemos que el ID es 1, 2, 3, 4, nos volvemos acá, entonces el ID existente es 1, 2, 3, 4, luego nombre ya no va a ser Luis, sino que va a ser Pedro, y los demás valores los vamos a dejar en blanco. Listo, entonces igual nos muestra el warning, ¿verdad? La advertencia de la seguridad del servidor, pero eso no debería ser ningún problema. Entonces vamos a revisar si realmente eso se actualiza en la base de datos. Vamos a hacer un refresh, ¿verdad? Recordemos que aquí decía Luis Fallas, hacemos el refresh y vemos cómo se cambió de Luis Fallas a Pedro Fallas. ¿Qué pasa si nosotros queremos modificar más de un valor a la vez? Por ejemplo, cambiamos el del 1254. Entonces nos vamos aquí, vamos a realizar una actualización de cuál, del 1254. El nombre lo dejamos como está, el apellido, pero resulta que ahora pasó de estar en el departamento de finanzas al departamento de transporte, por ejemplo. Entonces el nuevo departamento es, pongo con mayúscula, transporte, fecha de ingreso se mantiene, digamos que cambia el número de teléfono, digamos que ahora el nuevo número de teléfono es 812345, ¿verdad? Y el puesto se mantiene, o más bien cambia a gerente, o más bien pongamos chofer para hacerlo más. Listo, enter, y vamos a ver si se realiza el cambio. Revisamos en la base de datos, ¿verdad? Teníamos que el que vamos a modificar era Jorge Rodríguez, damos un update y vemos como Jorge Rodríguez pasó de estar en el departamento de ingeniería, creo que era, a ser el departamento de transporte con su teléfono actualizado y en el puesto de chofer. Entonces vemos como si se realiza el cambio, ¿verdad? A diferencia del query del video anterior donde se realiza la inserción, este query permite realizar la actualización. ¿Cuál es la diferencia? Que este query utiliza el comando update, ¿verdad? La sintaxis es update, y eso es lo que nos permite realizar el cambio. Cabe decir o cabe recordarles que para utilizar esta librería y realizar algún cambio, alguna actualización, algún borrado, ¿verdad? Alguna inserción, se tiene que utilizar el execute update, ¿verdad? Se ejecuta el query y listo. Entonces, eso sería básicamente la utilización del query update por medio de la librería de Java, de SQL para Java, ¿verdad? De MySQL Workbench. Y estaríamos por este video, ¿verdad? Igual voy a dejar este código, que es el mismo del video anterior y el video siguiente, en la descripción del video para que lo puedan ver, para que lo puedan descargar y analizar con más detenimiento, ¿verdad? Puedan revisar cómo se forma aquí el query a partir de los valores que se introducen desde la línea de comandos. Entonces, eso sería todo por hoy y espero que les haya servido bastante.